Hola a todos y a todas. Mi nombre es Cristina Mourón Figueroa y soy la autora de Hijos de York, esta trilogía sobre la vida del rey inglés Ricardo III, publicada recientemente por la editorial Punto Rojo Libros. Soy profesora de filología inglesa en la Universidad de Santiago de Compostela y mi especialidad es la literatura, la historia y la cultura de la Baja Edad Media inglesa. Esta es mi primera incursión en el género de la ficción histórica y por tanto pues no puedo estar más que muy emocionada, ¿no? y muy ilusionada pues con este proyecto al que he dedicado 15 años de mi vida y bueno, los ratos libres pues que mi trabajo me ha dejado, ¿no? Pues en lo que se refiere al tema de cuándo me nacieron las ganas de escribir, bueno, que yo recuerde, yo siempre he escrito, ¿no? Desde niña, desde muy pequeña. Recuerdo que escribía a todas horas, en todos los sitios, pues por ejemplo en la cama, en vacaciones, en mi mesa de estudio. Yo escribía y sobre todo también leía mucho, ¿no? Yo tengo una tía pues que dice que siempre que se acuerda de mí, pues me recuerda leyendo y escribiendo, ¿no? Y yo escribía estas novelas, como yo las denominaba, que bueno, no eran novelas, sino que eran cuentos, ¿no? Pues sobre caballos y sus dueñas, sobre detectives ingleses, sobre historias de amor imposible, y bueno, las escribía pues en aquellas libretas de pauta cuadriculada y encuadernadas en espiral que había cuando yo era pequeña. Y pues bueno, el bolivic, la libreta y los libros pues me acompañaban a todas partes, ¿no? Luego ya también recuerdo un diario rojo, con tapas rojas, que también me habían regalado por mi cumpleaños y que tenía un candadito. Y yo, bueno, era algo que apreciaba muchísimo y también me lo llevaba a todos los lados y bueno, escribía pues mi día a día, ¿no? Y lo escribí desde los 8 hasta los 14 años más o menos. Luego, mis padres me compraron una máquina de escribir, recuerdo perfectamente, una máquina de escribir azul, y ahí ya me pasé, ya dejé el bolivic y ya me pasé a la máquina. Y bueno, pues escribí, también seguí escribiendo, ¿no? Más que nada eran narraciones muy cortas que podían tener la longitud de 2 o 3 párrafos o incluso una carilla como mucho, ¿no? Y claro, yo con esta máquina de escribir no solo escribía estas narraciones, sino que también mis trabajos de doctorado incluso, o sea que imaginaos, ¿no? Luego ya me pasé al ordenador directamente y no sin cierta nostalgia, ¿no? Tengo que decir de la máquina de escribir, ¿no? Y bueno, también recuerdo que los profesores, las profesoras, cuando yo iba a la EGB, porque yo soy de las de la EGB, ¿no? Pues te mandaban como deberes redacciones, ¿no? Sobre todo en las clases de lengua. Y a mí esos eran los deberes que más me encantaban, ¿no? Que más me gustaba hacer, las redacciones, ¿no? Incluso llegué a escribir pues una obra de teatro y en séptimo de GB, y si no recuerdo mal, y una novela en sexto. O sea que yo me apuntaba a todo lo que fuese escribir, ¿no? Y desgraciadamente pues no las conservo, pero bueno, me gustaba mucho cuando los profesores, bueno, me sentía muy orgullosa, ¿no? Cuando los profesores elogiaban mi trabajo. Después, a los 17 años, gané un concurso de narración en mi instituto de bachillerato, que, bueno, aunque era un concurso, claro, muy modesto, pues yo ahí empecé ya a pensar en que igual podía dedicarme a esto de escribir el día de mañana, ¿no? Pero claro, luego comencé la carrera universitaria, luego tuve que hacer una tesis doctoral, luego también tuve que consolidar mi plaza de profesora y claro, aquello de sentarme a escribir ficción pues parecía un lujo que no podía permitirme, ¿no? ¿Y qué fue lo que me lanzó a escribir mi obra? Bueno, pues una serie de benditas conjunciones astrales y también mis dos pasiones, ¿no? Mis dos pasiones principales, una es la vida y las hazañas, ¿no? La figura histórica del rey Ricardo III de Inglaterra, que vivió en la segunda mitad del siglo XV y que fue una figura pues muy denostada, ¿no? Por Shakespeare y por la propaganda Tudor. Y pues en la realidad no tiene absolutamente nada que ver con la ficción, ¿no? Yo una vez que conseguí mi plaza de titular, de profesora titular, pues
tenía un poquitito más de tiempo, ¿no? Para dedicarme a la escritura de ficción y bueno, pues recuperé esta antigua pasión mía, ¿no? Por la figura histórica de Ricardo III, que surgió cuando yo tenía 26 años, ¿no? Pues leyendo un libro sobre monarquía inglesa y pues se describía la figura de Ricardo como la de un tirano, usurpador, monstruo, asesino, y entonces, bueno, era también la figura que Shakespeare, ¿no? Pues recoge en su obra, Ricardo III, y bueno, como digo, nada más lejos de la realidad. Pero yo empecé a interesarme por la figura histórica de este rey, ¿no? E indagando un poco más, pues descubrí que efectivamente no era el monstruo que Shakespeare nos presenta en su obra, ¿no? Esa es una de mis pasiones y la otra era pues y sigue siendo el tema de mi tesis doctoral, que tiene que ver con el teatro medieval de la ciudad de York, ¿no? York es una ciudad en el norte de Inglaterra y York es también el apellido, ¿no? O de Ricardo III, es decir, el nombre de su casa dinástica, ¿no? Y bueno, Ricardo III tenía mucha conexión, ¿no? Mucha relación con esta ciudad de York. Entonces, bueno, a esto todo se le une mis años como docente pues, de historia y cultura de las Islas Británicas, ¿no? Y mi labor investigadora, pues que yo investigo sobre el rey Ricardo III, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con las reinterpretaciones de su figura histórica en narrativa de ficción británica y también en series de televisión, ¿no? En la pequeña y la gran pantalla. Pues todo esto me hizo retomar mi viejo sueño de la infancia y de este modo pues auno mis dos pasiones, ¿no? Pues se me ocurrió esta idea de escribir una ficción histórica sobre Ricardo III, pero también sobre el teatro medieval de la ciudad de York, ¿no? Bueno, pues mi libro trata de lo siguiente, es decir, el argumento pues gira en torno a dos tramas, ¿no? Una de las tramas es la trama de ficción, que está centrada en la figura de Alice Middleton, hija del maestro Middleton, maestro encuadernador de la ciudad de York, y la otra, esta sería la trama de ficción y la trama histórica pues es la centrada, por supuesto, en la figura de Ricardo III, ¿no? Entonces, ambas tramas se unen, ¿no? Se entrelazan para ofrecer al lector o a la lectora pues una visión histórica documentada, ¿no? Sobre la figura de este rey, ¿no? He incluido también, por supuesto, otros personajes secundarios que se nutren de la trama principal, pero también tienen un impacto muy importante en ella, ¿no? Bueno, de este modo yo decidí pues dividir esta narrativa en tres partes, ¿no? Con lo cual mi novela pues es una trilogía, como la podéis ver aquí. La primera parte se titula Hijos de York, parte 1 York. La segunda parte se titula Hijos de York, parte 2 Middleton. Y la tercera parte se titula Hijos de York, parte 3 Londres, ¿no? Bueno, yo también doy cabida a los espacios de estas localidades que son en sí misma un personaje mismo. Podrían considerarse personajes en la novela, pero son las localidades donde los personajes desarrollan distintas etapas de su vida, ¿no? Bueno, en esta trilogía lo que vais a poder encontrar es pues mi reinterpretación, ¿no? De la figura histórica de Ricardo III, con su vida, sus hazañas, sus avatares, ¿no? Y me gustaría apuntar también pues que este rey, los restos de este rey, los restos mortales fueron descubiertos tan solo hace 10 años, ¿no? Era el único rey de Inglaterra pues que no se sabía muy bien dónde estaba enterrado, cuyos restos se habían perdido y mediante un proyecto, el Looking for Richard Project, pues se descubrieron sus restos mortales bajo un aparcamiento en la ciudad de Leicester, ¿no? Y sus restos también pues, fueron reenterrados en la catedral de esta misma localidad, ¿no? En definitiva, mi novela pues también es una historia llena de drama, de pasión, tragedia, sueños, ilusiones, esperanzas, pero llena también de estos personajes típicamente medievales como son reyes, reinas, caballeros, personajes vinculados con las ciudades como pueden ser artesanos, comerciantes y también de padres, ¿no? Una historia sobre padres, madres, hijos, hijas,
hermanos pues que luchan, ¿no? Por sobrevivir y sobre todo luchan por conseguir y preservar el amor, ¿no? En la convulsa Inglaterra de segunda mitad del siglo XV. ¿Por qué este título, ¿no? De Hijos de York? Bueno, Ricardo III pues, es tradicionalmente conocido como uno de los tres hijos de York, junto con sus dos hermanos mayores, George y Eduardo IV, quien también fue rey antes que Ricardo. Y son conocidos como los hijos de York o los tres hijos de York porque son hijos del duque de York. También se llamaba Ricardo, duque de York, que tenía una reclamación pues muy buena, ¿no? Y muy legítima al trono inglés. Entonces se les conoce como los hijos de York. Y Alice, la protagonista de la trama de ficción, digamos, de la novela, pues también puede considerarse una hija de York, porque ella nace y vive en York, ¿no? Y de este modo, pues yo pienso que el título aúna estas dos tramas, ¿no? La trama de ficción y la trama histórica, ¿no? En este sentido. Bueno, los puntos fuertes de mi trilogía, bueno, yo creo que este entramado, ¿no? De trama de ficción y trama histórica pues es realmente una innovación, ¿no? Yo destacaría eso de mi novela, ¿no? Que no va en detrimento, por supuesto, de una documentación muy rigurosa, ¿no? Esta es una novela muy documentada, ¿no? No solo en lo que se refiere a la figura histórica de Ricardo III, sino también a otros aspectos sociales y culturales de la Inglaterra bajo medieval, ¿no? Entonces, mi propósito es que el lector se entretenga, por supuesto, pero también que pueda aprender, ¿no? Sobre esta época y sobre este rey, ¿no? Luego quiero hacer énfasis también en la riqueza y la diversidad de mis personajes. Yo he procurado dotarles de una voz propia, de un monólogo interior que nos permite, ¿no? Permite a los lectores y a las lectoras pues acceder a sus sentimientos y sus pensamientos más íntimos, ¿no? Y de este modo pues podemos identificarnos con ellos pues, mucho más fácilmente, ¿no? Luego también me gustaría destacar esta combinación de descripción y narrativa, ¿no? Que nos transportan de algún modo visual y mentalmente pues, a la Inglaterra del siglo XV, ¿no? Yo creo que eso también es uno de los puntos fuertes de mi libro y bueno, la propia historia, ¿no? El desarrollo de la acción, pues el suspense, el drama, el amor, ¿no? Y giros inesperados, ¿no? Que también los hay, ¿no? Bueno, y yo también creo que la novela pues aporta un granito de arena a la recuperación histórica, pues a la recuperación de la reputación histórica de este rey, ¿no? De Ricardo III, pues tan injustamente tratada por Shakespeare y por los cronistas de la época Tudor, ¿no? Y esto va un poco en línea pues, con las investigaciones más recientes sobre este rey, ¿no? Bueno, esta es una obra pues que dirijo, por supuesto, a todo el mundo, ¿no? Pero quizás tenga más atractivo para aquellos lectores y lectoras pues que disfruten más con la narrativa histórica, ¿no? No obstante, pues espero, por supuesto, enganchar a todo el mundo, ¿no? A la historia tan intrigante y misteriosa y fascinante, ¿no? De este rey, ¿no? Pero que también es una historia controvertida, pero también llena de justicia, de perseverancia, de buen hacer, de buen gobierno, ¿no? Y pues también me gustaría que el lector y la lectora, ¿no? O la lectora comprendiese, ¿no? Lo injusta que fue la historia con el retrato pues de este rey, ¿no? Y que también pues conozcan o se interesen o que conozcan más detalle pues a este personaje, ¿no? Luego también pretendo pues que yo creo que pretendo que los lectores puedan y las lectoras puedan empatizar, ¿no? Y compartir pues con mis personajes pues sus sueños, sus derrotas, sus ilusiones, sus esperanzas, ¿no? Y que pienso que les van a resultar muy interesantes, ¿no? Que se enganchen a ese vaivén del argumento, ¿no? Y que disfruten de todas las etapas de este verdadero viaje, porque este sí es un viaje en el tiempo, ¿no? Un viaje a esa Inglaterra pues del siglo XV, ¿no? Luego, pues sí, he tenido reacciones de mis compañeros y compañeras que ya han leído la novela y bueno, pues que me han comentado, ¿no? Me han hecho llegar sus comentarios y por supuesto que los agradezco enormemente, ¿no? Bueno, a la mayoría de ellos le gustan mucho los personajes, ¿no?
y todos tienen, o todos y todas tienen un personaje favorito, ¿no? Que curiosamente no es el mismo, ¿no? Entonces yo siempre les preguntaba, una vez que terminaban la lectura, pues siempre les preguntaba, oye, ¿cuál es tu personaje favorito, no? Y entablábamos pues una discusión, ¿no? Y sobre el personaje, pues que me resultaba muy satisfactoria, ¿no? Luego algunos destacan el lenguaje, ¿no? La sencillez del lenguaje y de la redacción, que no por ello les impidió hacer una lectura más profunda, ¿no? Pero que sí que me han comentado pues, que la novela es muy fácil de leer, que engancha, ¿no? Y que engancha también, ese es otro punto fuerte, ¿no? Y bueno, también muchos y muchas me han comentado pues, que se han emocionado mucho, ¿no? Con las historias de amor, ¿no? Con el romance, con la sensualidad, con la pasión, ¿no? Ese sería otra de las reacciones, ¿no? Y bueno, mm, otros y otras pues me han comentado también la humanización, ¿no? del personaje de Ricardo III, es decir, que se les hace muy humano, muy cercano, y pues que pueden acceder muy fácilmente a sus sentimientos y a sus pensamientos más íntimos, ¿no? Y bueno, pues para mi grata sorpresa y como docente que soy, pues muchos también y muchas se han interesado por la historia real, ¿no? Por saber, por indagar un poco más en la historia real de este personaje, ¿no? Y en cuanto a las presentaciones, bueno, pues tengo dos presentaciones ya en marcha. Una es será en la Facultad de Filología, donde trabajo, donde soy profesora, el día 24 de abril a las 4 de la tarde en el Salón de Actos. Y la otra, pues será en el pueblo de Ordes, a Coruña, que es de donde yo soy, ¿no? Donde me crié, porque yo nací en Santiago, pero en realidad soy de Ordes porque me crié allí, ¿no? Y pues va a estar organizada por Punto Rojo Editorial, pero también por la librería, por una librería local que se llama Tango, y tendrá lugar en uno de los locales del ayuntamiento, que se llama Museo do Trase, y tendrá lugar el día 12 de mayo a las 8 de la tarde, ¿no? Y luego tengo también previstas otras dos, en principio, otras dos presentaciones sin fecha todavía, pero que seguramente se producirán pronto. Una sería en la librería Pedreira de Santiago de Compostela y la otra en la biblioteca de la Escuela de Idiomas de Monforte, de la provincia de Lugo, ¿no? Y bueno, pues sí, tengo muchos proyectos en mi cabeza nuevos, ¿no? Pues me gustaría continuar escribiendo y sí, tengo muchos, pero bueno, por falta de tiempo, el tiempo es muy escaso y bueno, me gustaría centrarme en dos y uno es una secuela o lo que se podría considerar una continuación de Hijos de York, solo que esta vez estaría centrada en el reinado de Isabel I, ya a finales del siglo XVI, principios del XVII, ¿no? Pero más bien finales del XVI y en la etapa en la que surge, ¿no? el teatro shakespeariano. Y el otro proyecto pues es un relato sobre la historia real de mi abuelo, ¿no? El cabo Manuel Figueroa Martínez, que con tan solo 20-21 años recién cumplidos, pues participó en dos de los episodios más cruentos de la Guerra Civil Española, ¿no? Uno fue la Batalla del Ebro en 1938 y la otra fue el hundimiento, ¿no? del Castillo Olite, que pues tuvo un saldo de 1500 soldados muertos, ¿no? Y mi abuelo pues sobrevivió, ¿no? Es un episodio que es muy desconocido, ¿no? El Castillo Olite, el hundimiento del Castillo Olite, y que me gustaría narrar a través de la voz de mi abuelo, ¿no? Entonces ese es otro proyecto. Bueno, ¿qué es lo que destacaría de Punto Rojo Libros? Bueno, pues yo destacaría esa libertad, ¿no? Esa posibilidad que nos dais a las escritoras noveles como yo, pues de publicar, ¿no? Porque escribir un libro es muy solitario, es muy difícil, es duro, ¿no? Y publicar es todavía más duro. Entonces, yo destacaría esa facilidad, ¿no? que nos dais para que podamos cumplir, a las escritoras noveles como yo, para que podamos cumplir nuestros sueños, ¿no? Y luego también agradezco pues ese acompañamiento, ¿no? durante todo el proceso de publicación, ¿no? Pues la maquetación, la realización de las portadas, bueno, etcétera, ¿no? Que te sientes muy acompañado, ¿no? Antes decía pues que este es un proceso
muy solitario y pues te sientes acompañado en todo momento, ¿no? Y también destaco la libertad, es decir, la libertad que tengo pues para participar en todo el proceso editorial, ¿no? Entonces a mí me gustaría pues reiterar aquí mi agradecimiento una vez más, ¿no? A la editorial Punto Rojo Libros. Bueno, y a vosotros, mis futuros lectores y lectoras, pues yo espero que os guste Hijos de York y bueno, que os dejéis fascinar, ¿no? Como me sucedió a mí en su momento, pues por la historia de Ricardo III y el rey de Inglaterra, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias.